Bueno, saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande que estemos en este lugar con el objetivo de servirle a nuestro Dios. Bienvenidos todos los hermanos y los amigos en esta preciosa mañana. Y vamos a disponernos entonces a escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo número 2. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Una alabanza a nuestro Dios. Bien, hermano, pueden estar cómodos. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a exponer su palabra. Vamos a hablar con la ayuda de Dios acerca de este tema, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este término misterio hace parte de un tema que el apóstol Pablo utilizó con mucha frecuencia para instruir la iglesia. Usted nota que dentro de la teología del apóstol Pablo es muy común hablar del misterio. Él habla del misterio de la piedad, él habla del misterio de la voluntad de Dios, habla del misterio del cuerpo de Cristo, su iglesia, habla del misterio de la piedad, y en esta ocasión le está hablando a los colosenses acerca del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay allí un misterio, el cual a través de las escrituras lo vamos a analizar. Y eso de misterio significa secreto, los consejos o verdades de Dios una vez escondidos, pero ahora revelados en el Evangelio, verdades y detalles de la revelación de Dios. Así que, qué bueno mirar en qué consiste este misterio. El misterio de Dios el Padre y de Cristo consiste en que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Nunca se hace una separación en las Escrituras del Padre y el Hijo, como si fueran dos divinidades diferentes. No hay esa separación. Sencillamente Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías. Es decir, como a Dios en toda su gloria nadie lo puede ver y vivir, se manifiesta Dios en carne, se manifiesta en Jesucristo. Así que hay para que empecemos a entender el misterio. Porque nosotros al leer las escrituras, sobre todo en los evangelios, es muy común que encontremos esos términos. Entonces de pronto a veces los amigos, a quienes les damos la bienvenida, pueden entrar en confusión. Bueno, porque la Biblia dice Padre, porque dice Hijo, entonces ¿cómo se explica eso? Sencillamente no hay dos divinidades diferentes, sino que lo que hay es dos roles o dos funciones a través de la cual Dios obra, puesto que Dios es espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener en el transcurso de la enseñanza muy presente ese término, Dios el Padre y Cristo, ¿cierto? Así lo dice el texto, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Con respecto a Cristo, San Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que, como bien sabemos, Dios es espíritu. Partamos de este principio fundamental: nuestro Dios es espíritu. Él es espíritu. Y en sus propósitos eternos y en sus propósitos anticipados, Él, al hacer una creación, aún sin realizarla, ya sabía lo que iba a suceder. Ya era consciente que esa misma creación un día se iba a perder. Entonces, con antelación también tiene un propósito, y ese propósito es Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús no es una segunda persona de una divinidad, sino que Cristo Jesús es el propósito con el cual el Dios, que es espíritu, pudo redimir al hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Debemos comprender que solo hay un Dios y que en el cielo solo hay un trono, y en ese trono hay uno solo sentado. Así que nosotros en las Escrituras encontramos diversos testimonios, aún desde la antigüedad, cómo Dios le permitió a ver a algunos hombres en visión qué es lo que hay allá en el cielo. Mire que Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Ahí me llama la atención esa expresión de Isaías, porque en esa visión él dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Entonces no nos está hablando de dos tronos, está hablando de un solo trono. Dice: sobre un trono alto y sublime. Isaías no vio varios tronos. En Ezequiel capítulo 1 y el versículo 26, solo voy a leer el 26, pero de los 25 versículos hacia atrás, se está hablando de que el profeta Ezequiel, que era un profeta que estaba viviendo el cautiverio en Babilonia, estando junto al río Quebar, también tuvo visiones de Dios, así lo expresa él. Y dice que vio como una gloria, vio unos seres que estaban sobre el resplandor. Pero en el versículo 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono singular. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombres sentados sobre él. Mire cómo desde la antigüedad hay una visión acerca de Dios, de su morada, y de, en esencia, cuántos es los que están ahí. Y aquí no muestra plural por ningún lado, solamente nos muestra uno. ¿Por qué es importante mirar estos textos? Porque vamos a mirar de que no hay una separación de divinidades, sino funciones y roles del Señor. Y Jesús dijo unas palabras muy interesantes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 63 y 64. Cuando Jesús estaba ante el sacerdote Caifás, que le estaban interrogando previo a la crucifixión, dice el verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Así que lo que Jesús nos está diciendo es que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Nos está mostrando como que Cristo está sentado. Y recordemos que Isaías no vio dos, vio a uno solo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora dice aquí el Señor que se verá sentado a la diestra del poder de Dios. También nos dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Misterio de Dios el Padre y de Cristo, y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y vamos a leer también Apocalipsis capítulo 4 a partir del versículo 2. Y dice Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo número 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cuál es el común denominador en estos versículos? Que la Biblia nos está diciendo que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y miramos desde la antigüedad que Isaías vio a uno en el trono, que Ezequiel también vio a uno solo en un trono, y aún Juan en su visión nos muestra una perspectiva mucho más global de en realidad qué es lo que hay allá en el cielo. Y dice que vio un trono alto y sublime. Y esto es precioso, porque en ese trono que vio, dice que vio uno solo sentado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y a mí me llama la atención el versículo 4, porque además del trono alto y sublime, dice la Biblia que habían otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos, lo acabamos de leer. Eso significa que en el cielo hay 25 tronos, ¿cierto? Un trono alto y sublime y 24 tronos sobre los cuales están sentados 24 ancianos. Esto es tremendo por lo siguiente: si en el cielo hay 25 tronos y de esos 25 tronos hay 24 ocupados, queda un solo trono. Y si existiera una Trinidad, ¿quién se sentaría en ese trono? ¿Quién se sentaría? ¿Será que es más importante uno de esos ancianos para que un miembro de una supuesta Trinidad no tuviera lugar? ¿O decir que hay un trono pequeño por ahí? Eso no es lo que dicen las Escrituras. La Escritura lo que está declarando es que hay un solo trono y uno solo sentado, el cual es el trono del único Dios verdadero que tiene esta iglesia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces, ¿qué significa eso de que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Porque ya acabamos de ver que hay uno solo sentado en el trono alto y sublime. La mejor manera de entenderlo es pasar solo un capítulo adelante en Apocalipsis capítulo 5,
Y allí vamos a encontrar la respuesta a esto. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice Juan, y lloraba yo, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y desatar sus 7 sellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En estos versículos la frase mano derecha significa en el griego dexios. Cuando uno hace mención al griego tiene que ver porque es que el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender los significados que hoy vemos en el español. Y cuando uno lee mano derecha, esto era significado de poder y autoridad. Es decir, la palabra en el idioma griego que se utilizó para mano derecha en este pasaje fue dexios, dexios. Hay otros pasajes de la escritura en el Nuevo Testamento que cuando habla de mano utiliza el término cheir. Y cheir sí es la mano literal, con la que palpamos, con la que tocamos, con la que cogemos. Pero aquí el término utilizado o la palabra utilizada fue dexios. Es decir, poder y autoridad. Poder y autoridad. Así que, ¿cómo se explica esto? Este pasaje lo que nos está explicando es el propósito de la redención y a su vez nos aclara el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque nos muestra que el Señor en su condición divina y eterna, dice el texto que ni en el cielo ni en la tierra había alguien digno de abrir ese libro, porque se está hablando de la redención y por eso aparece la figura de un cordero que fue inmolado. Y por eso hacen mención de Jesús y dice la raíz de David ha vencido. Quiere decir esto, mis amados hermanos, que Dios, como espíritu, como lo conocemos, les dije hace un rato que en su plan de crear todas las cosas, de hacer un pueblo, Él ya sabía que esa creación iba a llegar el momento en el que iba a pecar, se iban a desviar de sus caminos y para poder rescatarlos, para poder redimirlos nuevamente, era necesario hacer un sacrificio. Pero ahora, ¿cómo hacer un sacrificio si Dios es espíritu? Y un espíritu no muere. Un espíritu es eterno y más nuestro Dios, que es espíritu, Él es eterno, Él es soberano. En ese orden de ideas, Él que es espíritu y lo llena todo, aquí nos está mostrando ese propósito de redención, de que un día, siendo Dios, se habría de manifestar en carne. Y al manifestarse en carne, entonces podría acercarse al hombre, hacer una obra por el hombre y de esa manera derramar la sangre que se debía derramar para que nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso ese texto dice que ni en el cielo ni en la tierra habría nadie de tomar esa función. Y por eso entonces aquí aparece la figura de ese cordero, porque fue precisamente lo que hizo Dios.
Y lo aclara Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esa frase tiene mucha trascendencia. Dios se manifestó en carne, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios se manifestó en carne. Así que lo que vemos en este pasaje nos muestra que Dios en su condición divina y eterna no podía abrir ese libro, pero en su condición de hombre, de cordero, pudo hacerlo. Por eso el cordero estaba en medio del trono, no fuera de él. Por lo tanto, el cordero no representa a otro miembro de una divinidad, sino que simboliza al mismo Dios que se manifestó en carne para poder morir y salvar al hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Representa al Señor. No es que represente otra persona. Porque decir que Dios tiene derecha estaríamos poniéndole un límite a nuestro Dios. Eso que vemos allí es simbólico. Cuando dice le tomó de la mano derecha es sinónimo de poder, de autoridad. Quiere decir que Jesucristo el Señor fue, como lo decíamos en el texto de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está arrebatando, ahí está tomando esa función en la cual toma la función de venir a hacer una obra extraordinaria de redención por el hombre. Y por esa razón es que vemos que cuando hablamos de Dios el Padre y de Cristo, no estamos hablando de dos personas distintas, sino de nuestro Dios que es espíritu, pero también dándose a conocer como un hombre a los hombres. Que eso es lo que significa Jesucristo. El nombre Jesucristo es un nombre compuesto de Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa ungido, enviado. Y el que mejor lo explicó fue el mismo Jesucristo. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. No dos personas, no Señor, un mismo Dios que es espíritu manifestándose en carne. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, vamos a mirar en la carta que le escribe a los filipenses. Pablo le escribió algo muy interesante a los filipenses en el capítulo 2, bastante conocida esta escritura. En el versículo 5, aquí también nos está presentando este cuadro de lo que es la obra que hace el Señor por el hombre. Y mire lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿De qué nos está hablando eso? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Lo que aquí nos está mostrando es esa naturaleza de Dios, como el ser supremo, como el Dios todopoderoso. Por eso esa frase dice, no escatimó, como quien dice, Él siendo Dios, Él siendo espíritu, Él siendo eterno, por un momento como que no escatima eso como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué más dice? Sino que se despojó a sí mismo. A mí me surgió una pregunta cuando estaba estudiando esta semana y orando, y esa pregunta fue, ¿quién es el que se despoja? ¿Se despoja el Padre o el Hijo? Recuerde que estamos hablando del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el que se despoja es el Padre. ¿Por qué? Porque el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el Padre, Dios como Padre se despoja. Entonces usted se preguntará, o sea que el Hijo es otro. No.
Entonces, ¿cómo se explica del Hijo o Jesús? Quiere decir que Jesús es el Padre despojado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué Jesús es el Padre despojado? Porque la Biblia dice que Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Una alabanza al nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que lo que vamos notando es que no hay una separación. Y vamos a mirar algunos pasajes que nos demuestran esto. Entonces, quiere decir que Jesús es el Padre despojado. Por eso Pablo lo muestra a los filipenses como un siervo sufriente. Luego que él, en su condición de Padre, de Dios fuerte, de eterno, se despoja y no escatima el ser igual a Dios. Entonces el capítulo lo sigue mostrando ya como un siervo sufriente, ¿cierto? Porque sigue diciendo el versículo: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero ojo, que si no se despoja, Él no es un humillado, Él es el Dios eterno. Sin despojarse, es el Dios que su gloria nadie la puede resistir y mirar. Pero despojado en la imagen de Cristo, tiene relación con lo que dicen Hebreos: por cuanto los padres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así que Jesucristo, ¿quién es? No es una segunda persona de ninguna Trinidad. Sencillamente Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es fundamental entender, como ya lo hemos dicho, que Dios es espíritu. Y eso nos lo muestra en los Salmos capítulo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por lo tanto, cuando Dios se manifestó en carne, esto no significa que el trono se quedó solo. Amén. Porque sencillamente Dios es espíritu y está en todo lugar. Está en todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios manifestado en carne ejercía su ministerio en Cristo, no con Cristo, en Cristo. Ejercía su ministerio en Cristo, pero a la vez lo llenaba todo por su Espíritu. Y en ese ministerio de Jesús, ahí es donde uno encuentra que Jesús en muchas oportunidades trató de darles a entender este misterio a los hombres, pero fue muy difícil que le comprendieran. Me llama la atención el Evangelio según San Juan capítulo 8 y el verso 12, porque Jesús desarrolla una conversación intencional con los fariseos con el fin de que ellos le pregunten por el Padre. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 del verso 12 al 19 dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió.
el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Por eso les decía que Jesús tiene la intención de que ellos le pregunten por el Padre. Esa es la intención de Jesús. Y por eso está hablando del testimonio que ellos por la ley mismo conocían. Y aquí el Señor les quiere dar a entender esto hasta que llega al punto en el que en verdad le preguntan ellos a Jesús: bueno, ¿dónde está su Padre? Dice el verso 19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Y cómo se explica esto? Porque como hemos dicho a través de la enseñanza, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesús es aquel varón que está ejerciendo el ministerio de la redención del hombre, y por eso el que no cree en Jesús mucho menos va a poder creer en el Padre. Porque cuando hablamos de Padre estamos hablando de Dios como espíritu, como su naturaleza divina y eterna. Y es ahí donde nosotros nuevamente comprendemos este misterio de que sencillamente el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Es decir, Dios, como lo llena todo y como es espíritu, vino y se manifestó en carne, estuvo en Cristo, ejerciendo ese propósito de salvación por el hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero no quiere decir esto entonces que el Padre está en un extremo y el Hijo está en otro extremo, sino que sencillamente está dentro de sí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Otra escritura que nos comprueba esto, muy conocida por cierto, es el Evangelio según San Juan capítulo 14. Y en San Juan capítulo 14 conocemos la historia. También el Señor hace mención sobre el camino al Padre, ¿verdad? Leamos desde el versículo número 4. ¿Y sabéis a dónde voy, si sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene. La Biblia no dice nadie va, como si estuviera hablando fuera de, sino que siempre dentro de. Nadie viene al Padre sino por mí, dice aquí el Señor. Dice el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Parece ser que ni aun sus discípulos le habían comprendido el misterio. Señor, ¿por qué nos hablas tanto del Padre, del Hijo? Esto nos confunde. Señor, sé lo más explícito posible con nosotros. Parafraseando quizá las palabras de Felipe. En el verso 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y el versículo 10, una vez más, nos aclara el misterio que leímos en Colosenses. Y lo dice textual: el misterio consiste en que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Mire que así lo dice. Dijo Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No dice: ¿no crees que yo soy con el Padre y el Padre conmigo? Si el texto dijera de esa manera, entonces sí tendríamos que reconocer que en la divinidad hubieran dos personas, porque nos estuviera mostrando uno a un lado y otro al otro. Pero lo que Jesús está declarando es que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Damos una alabanza a nuestro Dios.
Precioso es el nombre del Señor Jesús. Pablo le escribió a los colosenses con el propósito que ellos entendieran este misterio. Y en el versículo 9 lo concluye de la mejor manera, declarando que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios se encuentra plenamente reunido en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora quiero que analicemos algo. Es común encontrar en la Biblia el término hijo de Dios. Eso no es ningún problema. Porque de pronto muchas personas tienen esa confusión. Ay, hermano, pero es que la Biblia dice el hijo de Dios, que el hijo de Dios. Y entonces es uno de los factores que hace que a veces pueda haber confusión. Pero en realidad no es ninguna confusión. Fuera terrible si la Biblia dijera Dios el Hijo, pero usted en ninguna parte de la Biblia va a encontrar ese término. La Biblia nunca habla de Dios el Hijo. La Biblia sí habla del Hijo de Dios. San Marcos capítulo 1, verso 15, por ejemplo, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Así que el término hijo de Dios lo encontramos en la Biblia en cantidad de pasajes y no tenemos problema con eso, decimos amén. El asunto es entender por qué hijo de Dios, y es sencillo. San Lucas capítulo 1, verso 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es tremendo. Todos conocemos que según la carne venía una simiente que traía a Cristo, ¿cierto? Desde el mismo Génesis, usted lee Génesis capítulo 3, verso 15, y allá hay una declaración en el cual el Señor allí cuando le habla a la serpiente, le dice que tu simiente, entre tu simiente y la simiente tuya, hasta te herirán el calcañar y hasta en la cabeza. O sea que lo que el Señor dijo desde allí es que habría de venir alguien a través de una descendencia que un día le iba a pisar la cabeza. Y por eso usted ve en las escrituras que de esa simiente muchos hombres fueron portadores. Abraham fue un portador de la simiente de Cristo, lo mismo que Isaac. Uno muy conocido, el rey David, que por eso en los días de Jesús se le decía: Jesús, hijo de David. ¿Y por qué hijo de David? Porque según la carne, y como lo dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Entonces según la carne venía alguien, pero cuando llega el momento del engendramiento, ya no era un hombre el que lo iba a engendrar. Abraham, a la verdad, pues con su esposa desde luego engendraron a Isaac, ¿cierto? Desde luego que David también engendró, y como hombre engendró, pero ojo que el santo ser que nacería ya no lo iba a engendrar un ser humano pecaminoso. Fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. Y por eso es que usted ve que en la Biblia habla de hijo de Dios, porque la expresión hijo de Dios se refiere que cuando este precioso ser llegó el momento que había de que se engendrara, ya no lo iba a engendrar un varón cualquiera, sino que iba a ser engendrado por el mismo Dios. Y por eso es que vemos en la Biblia hijo de Dios. Por eso no se confunda, hijo de Dios es, porque cuando llegó el nacimiento de Jesucristo, no lo engendró José, sino que lo engendró el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ahí hay otro problema para los trinitarios, porque dicen que es que el Hijo es el Padre, pero entonces Jesús tendría dos padres.
Porque entonces aquí el que está diciendo que lo engendró fue el Espíritu Santo. No es que hayan dos ni tres hermanos, es que Dios, que es Espíritu, es uno solo. Alabado el nombre del Señor Jesús. No tiene problema en manifestarse en carne, en tomar un ser perfecto y habitar en él. Aleluya. Es decir, Dios con nosotros. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está. Ahí no muestran ningún hijo eterno por ningún lado. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es importante comprender todo esto, mis hermanos, para que nosotros entonces tengamos claridad de que este misterio de Dios el Padre y de Cristo tiene el propósito de traer revelación a los hombres para la salvación. Por eso Pablo se esforzaba en darlo a conocer, y por eso le dijo a los colosenses: a fin de que ustedes puedan conocer este misterio, para que sean consolados sus corazones. Hay personas que a veces están confundidas y de pronto no toman la decisión, es porque están confundidos y dicen: bueno, yo quiero ser salvo, yo no quiero que mi alma se pierda, yo quiero de verdad conocer a Dios. Pero qué bueno que nosotros entendamos que a través de las Escrituras podemos llegar a entender esto. Para resumirlo de una manera muy sencilla, como Dios es espíritu y lo llena todo, ya lo dije antes, ese espíritu no podía morir, ¿cierto? Dios no puede morir, Dios no muere, Dios nunca va a morir. Pero en su propósito de salvar al hombre le fue necesario manifestarse en carne. Por eso hay el misterio. Dios el Padre, el ser eterno, el Dios que lo llena todo, pero en Cristo como medio en el cual hizo una obra de redención para poder rescatar al hombre. Y como lo vimos en los diversos pasajes, nunca se mostró al Hijo fuera del Padre, siempre dentro de, porque simplemente es una de las muchas manifestaciones que dio a conocer nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando uno encuentra diversas situaciones en la Biblia y podemos entender este misterio, ya no vamos a tener motivo para confundirnos. Uno mira, por ejemplo, que cuando el Señor estaba en la cruz y se acercaba a su momento, Él dijo unas palabras, ¿cierto? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Yo quiero explicarles algo de una manera muy práctica para que podamos entender. Tengo acá una bomba, ¿cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Qué hay dentro de esta bomba para los amigos? ¿Qué hay dentro de la bomba? Aire, ¿cierto? ¿Y qué hay fuera de la bomba? El mismo aire. ¿Ustedes creen que el aire que está aquí reprimido, que está aquí contenido, es un aire diferente al que está fuera de la bomba? ¿O será que es el mismo aire? Es el mismo aire. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aire que está dentro de la bomba y el que está fuera de la bomba? Que simplemente hay una parte que está contenida, pero que en el momento que yo lo suelte se junta con el resto del aire y sigue siendo lo mismo. Bueno, algo así es lo que ocurre con nuestro Dios. Él es espíritu, Él lo llena todo, pero por un momento estuvo en Cristo para poder hacer una obra de salvación por los hombres. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esta iglesia cree que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, aleluya. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Y quisiera finalizar en 2 Corintios capítulo 5 verso 19, que Dios estaba en Cristo. Aleluya. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Alabado el nombre del Señor Jesús. Así que no era que el Padre estaba en el cielo y el Hijo en la tierra. No, Señor, Él es Espíritu y lo llena todo, y estaba allí en Cristo Jesús. Y ahí está la explicación al texto que les decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Dios como Dios y su Espíritu no sale del cuerpo de Jesús, allí no muere. ¿Cómo va a morir si Dios no puede morir? Porque incluso personas que creen en otros credos, o sea que Dios murió en la cruz. No, Señor, nuestro Dios es vivo y no muere. Dios no muere, Dios no murió en la cruz. Lo que ocurrió en ese suceso es que, como en Jesús habían dos naturalezas, una naturaleza divina y una humana, mientras esas dos naturalezas estén juntas, allí Él no va a morir. ¿Qué es lo que sucede? La naturaleza, cuando les inflé la bomba, salió el aire de ahí, quedó esto solo. Y por eso fue que Jesucristo, ya quedando ese cuerpo ahí, puede morir, puede de esta manera decir esas palabras: consumado es. Y gracias a eso, aquí hay una iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, que cree y profesa que Jesucristo es Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por favor, esté en pie en esta mañana, mi amado hermano. Qué bueno saber que tenemos un único Dios que nos es suficiente. Un único Dios que a través de esa obra nos ha redimido. Un único Dios por el cual la hermana que hoy va a ser bautizada va a saber lo que es ser una hija de Dios. Así que declaremos y profesemos con gozo y alegría que Jesucristo es Dios y la vida eterna. Bendito y soberano Dios del cielo, te alabamos en esta hora.